¿Sabías que el Titanic fue maldecido por un libro escrito 14 años antes de que se hundiera? ¿O que una simple llave perdida pudo haber salvado a 1500 personas? El hundimiento del Titanic no fue solo una tragedia, fue una cadena de errores fatales, coincidencias aterradoras y decisiones que cambiaron el destino de miles de personas en una sola noche. Hoy vas a descubrir 50 datos que probablemente nunca escuchaste sobre el Titanic. Y te advierto, algunos te van a poner la piel de gallina. Quédate hasta el final porque el dato número 50 es completamente perturbador. Capítulo 1. Secretos de construcción. Dato 1. El ancla necesitaba un caballo. El ancla de babor pesaba 7 toneladas. Para moverla del almacén al barco, necesitaron un caballo tirando durante horas. Cada eslabón de la cadena pesaba 70 kilos. Si te cayera uno encima, te aplastaría instantáneamente. Dato 2. Era más grande que el edificio más alto del mundo con 268 metros de largo. El Titanic era más largo que el Woolworth Building de Nueva York, que en ese momento era el rascacielos más alto del planeta. Imagina un edificio de 50 pisos, flotando. Dato 3. 3 millones de remaches a mano. Cada remache fue martillado manualmente por trabajadores. No había máquinas automáticas. Se estima que 3 millones de remaches sostienen el casco. Y aquí viene lo escalofriante. Análisis modernos revelaron que muchos remaches eran de mala calidad. Algunos se rompieron con el impacto del iceberg cuando deberían haber resistido. Dato 4. El diseñador murió con su creación. Thomas Andrews diseñó cada detalle del Titanic. Viajó en el viaje inaugural para tomar notas y hacer ajustes. Cuando el barco comenzó a hundirse, hizo los cálculos y supo que no había salvación. Los últimos que lo vieron dicen que estaba en el salón de fumadores, mirando un cuadro en la pared, esperando el final. Se negó a subir a un bote. Tenía 39 años. Dato 5. Costó 300 millones de dólares actuales. En 1912 costó 7.5 millones. Hoy serían 300 millones. Y la White Star Line lo consideraba una inversión que se pagaría sola en 5 años. Duró 4 días. Dato 6. Tenía su propia imprenta a bordo. Había una imprenta completa que cada mañana imprimía menús personalizados y un boletín con noticias del mundo recibidas por radio. Los pasajeros de primera clase desayunaban leyendo lo que pasaba en Europa mientras cruzaban el Atlántico. Era el Internet de 1912. Dato 7. Lujo que ni los ricos conocían. El Titanic tenía luces eléctricas en todos los camarotes cuando la mayoría de casas en Europa aún usaban velas o gas. Tenía ascensores eléctricos, teléfonos internos y calefacción con termostato. Incluso muchos millonarios vivían en casas menos avanzadas tecnológicamente que este barco. Dato 8. La tercera clase era de lujo. La tercera clase del Titanic era mejor que la primera clase de la mayoría de barcos. Tenían comedores limpios, música en vivo y baños compartidos pero funcionales. Para los inmigrantes que venían de aldeas sin electricidad ni agua corriente, esto era como viajar al futuro. Capítulo 2. La gente que nadie recuerda. Dato 9. El hombre más rico del mundo estaba a bordo. John Jacob Astor 4 valía 87 millones de dólares en 1912. Hoy serían más de 2.000 millones. Murió en el hundimiento. Su cuerpo fue encontrado una semana después con 2.500 dólares en efectivo en los bolsillos. Una fortuna que no le sirvió de nada. Dato 10. Una actriz filmó la tragedia un mes después. Dorothy Gibson sobrevivió. 31 días después protagonizó Saved from the Titanic, una película sobre el hundimiento. Usó la misma ropa que llevaba esa noche. Tuvo un colapso nervioso durante el rodaje. La película se considera perdida. Todas las copias fueron destruidas en un incendio en 1914. Dato 11. Había un asesino a bordo. Un pasajero de segunda clase llamado Elmer Sebley estaba huyendo. Años después se descubrió que había asesinado a su esposa antes de embarcar. Sobrevivió al hundimiento. La justicia nunca lo alcanzó. Dato 12. 8 músicos chinos sobrevivieron, y fueron deportados. 8 marineros chinos lograron subir a botes y sobrevivieron. Cuando llegaron a Nueva York, las leyes de exclusión china los deportaron inmediatamente. Sus nombres fueron borrados de los registros oficiales durante décadas. Recién en 2021 se hizo un documental sobre ellos, The Six. Dato 13. El capitán iba a retirarse. Edward Smith, 62 años, 43 años de experiencia. Este era su último viaje antes del retiro. La White Star Line le dio el honor de comandar el barco más grande del mundo en su debut. Su cuerpo nunca fue encontrado. Dato 14. Un pasajero canceló y salvó su vida. Milton Hersey, el magnate del chocolate, había comprado boletos. Canceló a último momento por negocios urgentes. Si hubiera viajado, tal vez hoy no existirían los chocolates Hershey's. Dato 15. 7 tripulantes compartían un solo camarote mientras los millonarios dormían en suites con chimenea privada. La tripulación se apiñaba en literas triples. 7 hombres compartiendo un cuarto sin ventanas. La desigualdad era obscena incluso para los estándares de 1912. Dato 16. Había 12 perros a bordo. Solo sobrevivieron 3, 2 pomeranias y un pequinés. Los dueños los escondieron en sus abrigos al subir a los botes. Un pasajero intentó liberar a los perros grandes para que nadaran, pero todos murieron de hipotermia. Capítulo 3. Señales ignoradas. Dato 17. 21 advertencias de icebergs en 4 días de viaje. El Titanic recibió 21 mensajes de otros barcos advirtiendo sobre hielo. 21. El capitán ignoró la mayoría. Quería llegar a Nueva York antes de lo previsto para impresionar a la prensa. Dato 18. La llave que pudo salvarlo todo. El segundo oficial David Blair fue removido del equipo justo antes de zarpar. Se llevó accidentalmente la llave del armario donde estaban los binoculares del vigía. Sin binoculares, Frederick Fleet avistó el iceberg solo 37 segundos antes del impacto. Con binoculares, habría sido 3 o 4 minutos.
metros, suficiente para esquivarlo. Dato 19, navegaba a velocidad máxima a pesar de las alertas de hielo. El Titanic navegaba a 22.5 nudos, casi su velocidad máxima. ¿Por qué? Porque la White Star Line quería récords. Querían titulares. Los consiguieron, pero no como esperaban. Dato 20, un barco estaba a 20 kilómetros y no hizo nada. El SS Californian estaba tan cerca que podían ver las luces del Titanic. Vieron las bengalas de emergencia. El capitán Stanley Lord estaba durmiendo y su operador de radio había apagado el equipo por la noche. Cuando se enteraron del hundimiento, ya era tarde. Lord fue culpado públicamente por el resto de su vida. Dato 21, la última cena costó más que un año de salario. El menú de 11 platos en primera clase costaba lo que un trabajador promedio ganaba en un año. Ostras, foie gras, cordero, pato, mientras en Europa millones pasaban hambre. La arrogancia de la élite quedó inmortalizada en ese menú. Dato 22, el telegrafista mandó a callar a quien pudo salvarlos a las 11 de la noche. El Californian envió un último mensaje: estamos rodeados de hielo, detengan sus máquinas. Jack Phillips, el telegrafista del Titanic, respondió: cállate, cállate, estoy ocupado. Estaba enviando telegramas personales de pasajeros ricos. Una hora después chocaron. Capítulo 4, la noche del horror. Dato 23, el vigía gritó 37 segundos antes. Frederick Fleet tocó la campana 3 veces y gritó por teléfono: iceberg justo adelante. Desde ese momento hasta el impacto, 37 segundos. El tiempo que tardas en leer este párrafo. Dato 24, nadie sintió nada. La mayoría de pasajeros ni siquiera se despertaron. El golpe fue un roce suave, como pasar sobre grava. Algunos salieron a cubierta y jugaron con trozos de hielo caídos. No sabían que estaban jugando con pedazos de su propia tumba. Dato 25, el barco se partió en dos durante 73 años. Los sobrevivientes dijeron que el barco se partió en dos antes de hundirse. Los expertos los llamaron mentirosos. Dijeron que era trauma y confusión. En 1985, cuando encontraron los restos, descubrieron dos mitades separadas por 600 metros. Los sobrevivientes tenían razón. Los expertos estaban equivocados. Dato 26, solo había botes para la mitad. 20 botes salvavidas. Capacidad máxima, 1.178 personas. A bordo, 2.223. Esto no era ilegal. Las leyes marítimas británicas se basaban en el tonelaje del barco, no en las personas. La White Star Line cumplió la ley y condenó a 1.000 personas. Dato 27, los botes salieron medio vacíos. El primer bote tenía capacidad para 65. Se lanzó con 28. Otro bote diseñado para 40 salió con 12. ¿Por qué? Porque los oficiales temían que los botes se rompieran si los llenaban. Prefirieron ser cautelosos que salvar vidas. Cientos murieron por esta decisión. Dato 28, la orquesta tocó hasta el final. Wallace Harley y sus 8 músicos tocaron durante 2 horas mientras el barco se hundía. Primero música alegre, luego himnos religiosos. Los sobrevivientes recuerdan Neither, My God, Toddy sonando mientras el agua subía. Los 8 murieron. Ninguno intentó salvarse. 2 semanas después encontraron el cuerpo de Harley con su violín atado al pecho. Dato 29, los 86 carboneros mantuvieron las luces encendidas en las entrañas del barco. 86 hombres seguían echando carbón en calderas de 1000 grados. Sabían que no había escape. Las escaleras estaban inundadas. Aún así, mantuvieron la energía hasta casi el final. Gracias a ellos, las luces funcionaron, las bombas trabajaron y la radio envió señales de auxilio. La mayoría murió. Nadie recuerda sus nombres. Dato 30, la clase social decidió quién vivía. Primera clase, 60% sobrevivió. Tercera clase, 25% sobrevivió. Las puertas que separaban tercera clase estaban cerradas por leyes de inmigración. Cuando las abrieron, muchos no encontraron el camino. Otros no hablaban inglés. Murieron atrapados en pasillos inundados. Dato 31, la temperatura del agua era de menos 2 grados centígrados. Una persona en esa agua tiene 15 minutos antes de perder la conciencia, 45 minutos antes de morir. Cientos flotaban con chalecos salvavidas, conscientes, gritando. Los botes salvavidas podían escucharlos. Solo uno regresó a buscar sobrevivientes. Rescataron a 5 personas. Dato 32. Los gritos duraron 20 minutos después de que el barco se hundió. 1500 personas flotaban en el agua helada gritando. Los sobrevivientes en los botes describieron el sonido como el coro del infierno. Gradualmente, los gritos se fueron apagando. Después de 20 minutos, solo silencio. Dato 33. Un bebé fue arrancado de los brazos de su madre en el caos. Una mujer sostenía a su bebé mientras el agua subía. La corriente se lo arrancó de los brazos. Ella sobrevivió. Durante el resto de su vida, despertaba gritando el nombre de su hijo. Dato 34. Molly Brown tomó el control. Margaret Brown estaba en el bote 6. El oficial a cargo quería alejarse. Molly convenció a las mujeres de remar de regreso. Salvaron a 3 personas más. También organizó colectas entre los sobrevivientes ricos para ayudar a los pobres. La llamaron la insumergible Molly Brown. Capítulo 5. Consecuencias inmediatas. Dato 35. El Carpathia llegó 2 horas tarde. El RMS Carpathia recibió la señal a las 12:20 de la mañana y navegó a máxima velocidad esquivando icebergs en la oscuridad. Llegó a las 4 de la mañana. Para entonces, el Titanic llevaba 2 horas en el fondo del mar. Rescataron 705 personas de los botes. Algunos llevaban 4 horas expuestos al frío. Dato 36. Recuperaron 333 cuerpos. Enviaron barcos desde Halifax durante semanas.
recuperaron 333 cuerpos flotando en el Atlántico. Los identificaron por documentos o joyas. Los que no pudieron identificar los enterraron con lápidas marcadas desconocido. Más de 1100 cuerpos nunca fueron encontrados. Dato 37. Encontraron un bote a la deriva con 3 muertos. Un mes después, hallaron un bote salvavidas flotando. Dentro, 3 hombres muertos. Habían sido rescatados pero murieron de hipotermia y deshidratación en el bote. En su desesperación, habían comido corcho de sus chalecos salvavidas. Dato 38. Una viuda se suicidó al mes siguiente. Una sobreviviente cuyo esposo murió en el hundimiento se lanzó desde un edificio en Nueva York 6 semanas después. En su nota decía, no puedo vivir sin él. El Titanic me quitó todo. Dato 39. Las leyes marítimas cambiaron para siempre después del Titanic, se reformó todo. Ahora todos los barcos deben tener botes para cada persona. Las radios deben estar monitoreadas 24/7. Se creó la Patrulla Internacional de Hielo. El precio de esta legislación fueron 1500 vidas. Capítulo 6. Misterios y conspiraciones. Dato 40. La profecía de 1898. En 1898, Morgan Robertson escribió Futility sobre un barco gigante llamado Titán que se hunde en su viaje inaugural tras chocar con un iceberg en abril en el Atlántico Norte. Mismo tamaño, misma ruta, pocos botes salvavidas, considerado insumergible. Esto pasó 14 años antes del Titanic. ¿Coincidencia o algo más? Dato 41. Intercambiaron el Titanic por su barco hermano. Teoría conspirativa. El Titanic tenía un barco gemelo idéntico, el Olympic, que había sufrido daños en un accidente previo. Algunos creen que intercambiaron los barcos y hundieron el Olympic dañado para cobrar el seguro. Hay pruebas, diferencias en el número de ventanas, números de serie contradictorios. Historiadores lo niegan, pero la teoría persiste. Dato 42. El número del casco decía no Pope, el número de identificación era 390904. En un espejo, algunos leen no Pope, no Papa. Esto alimentó teorías de que era un mensaje anticatólico. Es pareidolia, pero en la época muchos católicos se negaron a viajar en barcos de la White Star Line por esto. Dato 43. J.P. Morgan canceló a último momento. J.P. Morgan, dueño de la White Star Line, había reservado la suite más lujosa. Canceló 2 días antes del viaje por negocios. Su presencia habría cambiado todo. El capitán habría navegado más despacio, habría más precaución. Algunos creen que sabía algo. Dato 44. Maldición de la momia. Había un rumor de que transportaban una momia egipcia maldita. No es cierto, pero los pasajeros supersticiosos creían que eso había condenado el viaje. Este mito persistió durante décadas. Capítulo 7. El Titanic hoy. Dato 45. 73 años perdido en el abismo. Durante 73 años, nadie sabía dónde estaba exactamente. Decenas de expediciones fracasaron. El 1 de septiembre de 1985, Robert Ballard encontró los restos a 4000 metros de profundidad. Las primeras imágenes mostraron una caldera cubierta de óxido. Ballard lloró. Dato 46. Está partido en 2 mitades. La proa y la popa están separadas por 600 metros. La proa está relativamente intacta, como si alguien pudiera entrar y caminar por los pasillos. La popa está destrozada, implosionada por la presión al caer. Dato 47. Los zapatos marcan cuerpos. Miles de objetos están esparcidos. Platos, botellas, maletas. Pero lo más inquietante son los zapatos. Docenas de pares de zapatos en el fondo. Los cuerpos se disolvieron hace décadas, pero el cuero resistió. Cada par de zapatos marca donde alguna vez estuvo una persona. Dato 48. Una bacteria lo está devorando. En 2010 descubrieron una bacteria llamada Alomonas titanicae que se alimenta del hierro del barco. Crea formaciones como carámbanos de óxido llamados rusticles. Los científicos estiman que en 20 a 30 años, el Titanic colapsará completamente. La bacteria está borrando la historia. Dato 49. Se vendieron objetos por millones en subastas. Un menú de la última cena se vendió por 118,000 pesos. Un chaleco salvavidas por 200,000 pesos. Una carta escrita en el barco por 166,000 pesos. Están vendiendo pedazos de una tumba. Dato 50. Siguen ahí abajo. Más de 1100 cuerpos nunca fueron recuperados. Están ahí, a 4000 metros de profundidad, en la oscuridad total. El Titanic no es solo un barco hundido, es un cementerio. Y cada objeto que ves en las fotos del fondo marino está exactamente donde alguien murió hace más de 110 años. Conclusión. El Titanic no se hundió por un iceberg. Se hundió por arrogancia, por desigualdad, por decisiones estúpidas y por creer que éramos invencibles. 1517 personas no tenían que morir. Murieron porque alguien decidió que los botes salvavidas arruinaban la estética. Porque alguien decidió navegar a velocidad máxima. Porque alguien perdió una llave. Y lo más aterrador es que seguimos cometiendo los mismos errores. Seguimos construyendo cosas imposibles de destruir. Seguimos ignorando advertencias. Seguimos creyendo que somos más poderosos que la naturaleza. El Titanic sigue ahí abajo, recordándonos que no lo somos. Si este video te impactó, compártelo. La historia merece ser contada completa, sin romanticismos. Suscríbete para más historias que te harán ver el mundo diferente. Nos vemos en el próximo.